el crayón y rápidamente miré hacia abajo. Me mordí el labio inferior, tratando de contenerme para no soltar otro horrible chillido. Cuando dejé de dibujar, Soyeon tomó el crayón y comenzó a dibujar algo encima de mi dibujo. Era un hombre que observaba jugar a los otros niños. El hombre tenía una sonrisa y sus ojos estaban llenos de curiosidad. Señalé al hombre del dibujo y luego a mí mismo, preguntándome si eso era lo que quería decir. Ella asintió sin decir una palabra. Su asentimiento transmitía más significado que cualquier palabra. Me reconoce como su padre, a pesar de que parezco un monstruo. Cree que soy su padre. El hombre del dibujo, con su sonrisa radiante. Esto fue una señal de esperanza y aceptación. Ella estaba dispuesta a dejarme estar con ella. No pude contener más las lágrimas. Grité en voz alta. Al principio no sabía qué hacer, pero cuando me miró de cerca, comenzó a hacerme cosquillas en la muñeca. Esto era lo que solía hacer como ser humano cuando me burlaba de ella. Con eso, mis lágrimas comenzaron a fluir. Mi bebé, mi amor, tan inteligente y amable. Las palabras no eran suficientes para expresar los sentimientos que brotaban dentro de mí. En ese momento, me sentí increíblemente vivo. La abracé con fuerza. No bajó la guardia y pude sentir su nerviosismo. Sin embargo, podía sentirme temblando, y lentamente se abrió a mí. Después de un rato, comenzó a darme palmaditas en la espalda con cautela. Ella sabía la tristeza por la que estaba pasando y simpatizaba conmigo. Me embargó el asombro. Parecía entender perfectamente lo que tenía que hacer. Encontré todas las formas de felicitarla y mostrarle mi gratitud. Pero, por supuesto, solo estaba haciendo ruidos de aullidos. Me pregunté cuántas noches de lágrimas reprimidas habían brotado de mí. Mis hombros se hundieron como una toalla mojada de tanto llorar. Soyeon estaba en mis brazos. Al oírme llorar, ella lloró conmigo. Dormía como un ángel, agotada por tanto llorar. Ahora, podía verla todo lo que quisiera. No pude evitar sonreír. Cerré los ojos, saboreando el inolvidable momento en el que me volvió a llamar papá. No pude evitar recordar la primera vez que me llamó papá. Se había acercado y me había balbuceado papá. Mi sonrisa permaneció en mi rostro. Esta felicidad, con la que había soñado durante mucho tiempo, era demasiado dulce y deslumbrante. Si esto era un sueño, era uno que nunca quería que terminara. GRR. GRR. Podía oírlos a través de los cristales rotos del balcón. Era el grito que hacían cuando buscaban presas. Me di cuenta de que venía de lejos. Por la dirección de la que venía, supuse que había otros supervivientes en diferentes apartamentos. Mientras estuviera al lado de Soyeon, ellos no nos atacarían. Más bien, ellos no podían porque yo estaba aquí. En la jerarquía de las criaturas, yo estaba por encima de ellos. No había ninguna posibilidad de que esas cosas que me temían tanto se acercaran a este lugar. Miré a Soyeon, durmiendo como un bebé, ignorando lo que sucedía afuera. Ahora mismo, todo lo que quería era estar al lado de Soyeon. Quería volver a sentir su calor con mis propias manos, pero sus gritos se acercaban cada vez más. Hice una mueca y la levanté. Acosté a Soyeon en el dormitorio y volví a levantar la barricada, por si acaso ocurría algo imprevisto. Caminé hacia el balcón para observar la situación afuera. ¿Quién les está poniendo de los nervios? Quería echar un vistazo a quienquiera que estuviera perturbando mi momento de paz. Los vi zigzagueando al otro lado de la calle, pisándole los talones a varias personas. Eran 2 hombres y una mujer. Por alguna razón, la forma en que estaban vestidos parecía familiar. Parpadeé y luego me concentré en los humanos que huían. Finalmente distinguí sus rasgos, lo que me trajo recuerdos que había dejado de lado. Cuando mis recuerdos regresaron, sentí una sacudida de sorpresa. Era el trío que había visto antes, el padre que no podía proteger a su esposa y a su bebé, y los otros 2 que habían estado con él. La última vez que los había visto, los 2 habían estado luchando por inmovilizar al padre. Lograron salir con vida. Me agarré a la barandilla del balcón. Había asumido que estaban muertos, pero estaba claro que seguían vivos. Ese día, traté de salvar a la mujer y al bebé atrapados en la unidad 704 usando mi espejo de mano. Debido a ese plan desordenado, terminé así, y la madre y el niño ya no estaban en este mundo. Era un recuerdo terrible del que no podía deshacerme. Nunca pensé que el trío que había hecho el viaje a la farmacia seguiría vivo. Tenía sentido pensarlo porque,
En aquel entonces, tanto la entrada del apartamento 101 como el complejo de apartamentos habían estado llenos de ellos. En aquel entonces, regresar al edificio de apartamentos parecía imposible. No, definitivamente había sido imposible. Después de que las criaturas terminaron con la unidad 704, fueron tras el trío. Tenían que haber sido cazados, y les habría costado todo su poder escapar. No podía creer que hubieran sobrevivido a la oscuridad. Habrían estado huyendo para salvar la vida, aferrándose a los últimos vestigios de esperanza. Probablemente habían encontrado un complejo de apartamentos diferente para esconderse, uno que no fuera un infierno como este. Dajie, vi a una mujer tirada en el suelo, muy por detrás del grupo. Luchaba por levantarse y sus zapatos no se veían por ninguna parte. El hombre que la llamaba por su nombre volvió a buscarla sin dudarlo. El hombre que lideraba el grupo apretó su pala y la usó para golpear a la criatura más cercana. Después de la puesta del sol, las capacidades físicas de estas criaturas superaron a las de los seres humanos. Era casi imposible correr más rápido que ellos, incluso si lo intentabas con todas tus fuerzas. Detenerse solo para ayudar a una mujer en el suelo era prácticamente un suicidio. En ese momento, vi los zapatos de la mujer tirados en el suelo detrás de ella. Bailarinas beige. Los reconocí de inmediato. Eran los mismos que llevaba la mujer temblorosa de la sala de profesores de la tienda de conveniencia. Gracias. Recordé el momento en que me dio las gracias. Era una forma ordinaria de expresar gratitud, pero me había dado la esperanza de que todavía quedaba algo de humanidad en este maldito mundo. Esta esperanza llegó en forma de estos supervivientes de la unidad 704. Grité a todo pulmón, agarrándome a la barandilla tan fuerte como pude. GRR. Podría haber sido un idiota que cometió los mismos errores una y otra vez. Pero todavía tenía la moral, el pensamiento lógico, los hábitos y los instintos de un ser humano adecuado, tal como los tenía cuando estaba vivo. Dejé escapar un grito en dirección a los supervivientes sin dudarlo. Mi aullido atravesó la oscuridad. Casi de inmediato, las criaturas que perseguían al trío se detuvieron en seco y miraron en mi dirección. Los miré directamente a los ojos y les envié un simple pensamiento: piérdete. Intercambiaron miradas, momentáneamente congelados oyeron mi voz. No sabría decirlo. Desafortunadamente, las criaturas no podían mirarme directamente a los ojos. Mis ojos inyectados en sangre les harían saber al instante lo amenazante que podía ser. Quería correr en ayuda del trío de inmediato, pero me preocupaba que ellos irrumpieran en mi casa mientras yo no estaba. Quería salvar a los humanos, pero mi prioridad número uno siempre fue y siempre sería Solleon. En ese momento, un plan cruzó mi mente: ¿qué pasaría si llamara a los que había instruido para que se quedaran quietos? Supongamos que mis órdenes funcionan de la misma manera que funciona la telepatía. ¿Cuál es el alcance de la telepatía? Usando mi mente, los llamé una y otra vez. Me pregunté si habían recibido mi llamada. Estaban a unos 20 minutos a pie. No recibí ninguna señal de ellos, así que mi única opción era esperar y ver si aparecían como les había ordenado. 20 minutos a pie. Eso es bastante largo. La espera parecía una eternidad, especialmente en una situación en la que cada minuto, cada segundo estaba en juego. GRR. GRR. Podía oír sus gritos atravesando la noche. Venía del lado opuesto del apartamento, detrás de mí. Rápidamente corrí a la cocina para mirar hacia el otro lado de nuestro apartamento. Pude ver un grupo de luciérnagas verdes que se acercaban apresuradamente desde lejos. Estaba seguro de que estaban al menos a 20 minutos de distancia, a un ritmo cómodo para caminar. Sin embargo, ellos llegaron en 2 minutos. Como no sentían fatiga, no tenían el concepto de tomar descansos. En cambio, se centraron únicamente en ejecutar sus órdenes, lo que explicaba por qué habían venido de inmediato. Corrían hacia donde yo estaba a toda velocidad. Muy rápidamente, todos se habían reunido en la planta baja del apartamento 104, donde yo estaba. Respiré hondo y caminé hacia el balcón. Miré fijamente a mis subordinados y les ordené que salvaran al trío. GRR. Me miraron inquisitivamente, sin entender lo que acababa de decir. No saben lo que significa salvar. Chasqueé los labios y reformulé mi orden. Tráeme a los 3 humanos con cuidado. No quiero que ninguno de ellos salga lastimado, ni se les ocurra morderlos. GRR.
Empezaron a moverse al unísono. Señalé la ubicación del trío, y el que poseía la capacidad de ver abrió el camino, los demás lo siguieron rápidamente. Las criaturas que perseguían al trío pronto se enfrentarían a mi pandilla de subordinados. No iba a ser una confrontación física, sino más bien una contienda verbal, en la que cada bando intentaba reclamar el derecho al territorio. Los supervivientes me miraron a mí y luego a mi pandilla de subordinados como si les hubieran succionado el alma. Sus expresiones estaban llenas de confusión, y pude sentir 1.000.000 de preguntas corriendo por sus cráneos. Sin embargo, como se dieron cuenta de que no había salida, se agruparon y miraron cómo los dos grupos de zombies gruñían. Después de unos momentos, algunos de mis subordinados se acercaron a mí, llevando a los sobrevivientes. Los supervivientes gritaban e hicieron todo lo posible por resistir, pero con la puesta de sol, no supusieron ningún problema para las criaturas. Una vez que los supervivientes fueron llevados a la planta baja, les dije a mis subordinados, envíen a los humanos y vigilen la entrada. No dejes que entre nada. GRR. Ellos tiraron al trío al suelo y los instaron a subir las escaleras gesticulando con la cabeza. Los supervivientes, completamente despistados de lo que estaba pasando, subieron las escaleras, mientras mis subordinados montaban guardia en la planta baja. En unos momentos, estaban frente a la unidad 504, donde yo estaba. Dudaron al ver la puerta principal, que apenas colgaba de las bisagras. Los observé desde la distancia. Estaban parados frente a la puerta, dudando en entrar. Una voz fría y profunda habló. ¿Qué estás haciendo? Entra. Poco después, escuché pasos que se acercaban a medida que se acercaban a la sala de estar. Les eché una mirada de reojo, tratando de evaluar qué equipo tenían. Todos tenían diferentes objetos. El hombre en la parte de atrás empuñaba una pala grande y el hombre frente a él tenía un cuchillo. La mujer que venía detrás llevaba una mochila repleta. Parecía ser la portera del grupo. Tan pronto como entraron en la sala de estar, levantaron la guardia. Sentí su presencia, pero no los miré ni abrí la boca. Probablemente se abalanzarían sobre mí si me vieran. Además, no podía hablar. El hombre de la pala hizo una pregunta. ¿Qué diablos está pasando? ¿Eres humano? Permanecí en silencio. Habla, ¿quieres? ¿Cómo controlas a los zombies? Estaban más fríos de lo que esperaba. El hombre tenía una voz amenazante y ni siquiera se había molestado en darme las gracias por haberles salvado la vida. Sin embargo, no los había llamado solo para escuchar palabras de gratitud de ellos. Lentamente me volví hacia ellos.